Con esta serie de predicación que estamos haciendo, ¿sí? Lo recordamos, ¿no? La mirada de Jesús. Bueno, como os dije, no es textos específicamente, pero lo que queremos es hablar de algunos encuentros que Jesús tuvo con varias personas, ¿no? Recuerdo que la primera vez hablamos de esa mujer, ¿no? Sirofenicia, que dice que la mujer le dijo esta expresión, ¿no? O sea, hasta los perrillos, ¿no? Comen de la mesa lo que cae, ¿no? De la migaja. Y la verdad que estuvimos predicando de eso. Después hablamos de, algunos lo recuerdan, la semana pasada, de Pedro, ¿verdad? Cuando dice que Jesús sí miró, ahí dice específicamente miró a Pedro, ¿no? Y hoy quiero llevarte a unos textos de estos que me gustan y quiero también que podamos darle un enfoque que tiene que ver con la vida de la iglesia, ¿de acuerdo? Porque Jesús también está mirando la iglesia. Para Jesús, la iglesia es muy importante. Dice la Biblia, nos muestra que la iglesia es la novia de Cristo. Y Él espera de ti y de mí, como iglesia, como conjunto, que también nos presentemos, ¿no? Y nos preparemos para ese día. Ahora, mientras que nos vamos preparando para ese día, hay un proceso, hay una serie de cosas que la Escritura nos enseña para tenerlas presentes. Tengo un amigo que dice mucho, un pastor amigo que dice esta frase, y es de un libro que se llama Una iglesia relevante. Es un libro interesante. Y en este libro aparece esta frase. Dice, la iglesia no es para soportarla. La iglesia es para disfrutarla. Es decir, la iglesia no es para que tú digas, ay, otra vez tengo que ir a la iglesia. Qué pesado, y que se te haga una carga. Sino que la iglesia debe de ser un deleite. Debe de ser un deseo ferviente, de decir, wow, quiero ir a la casa del Señor, como decía el salmista. Esto no lo digo yo, pero también lo dice obviamente la Biblia. El Salmo 84 creo que es, dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. David lo tenía claro. Dice, mejor es un día que 1000 años fuera de ellos. La iglesia, hermano, no hablamos de un lugar físico como tal, que sí que tenemos un lugar, igual que los judíos pues tenían el tabernáculo, el templo, pero hablamos, al final la iglesia somos tú y yo. Somos el conjunto de creyentes, de los que hemos creído, de los que nos hemos entregado al Señor Jesús. Y hoy quiero hablarte un poquito de esto con una historia que, como te digo, es una historia muy, muy curiosa. Y quiero que me acompañe ya a Marcos capítulo número 2. No vamos a hacer más preámbulo ya. Marcos capítulo número 2. Y dice, Marcos capítulo 2, dice, entró Jesús, dice, otra vez en Capernaum, después de algunos días. Y dice, y se oyó que Jesús estaba en la casa. E inmediatamente, dice, se juntaron mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vino a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura en el techo, bajaron la camilla, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús, este es el punto, al mirar Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales dice que cavilaban en su corazón diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. Y fíjate qué expresión, dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Aquí tienes un texto contundente donde podemos ver a Jesús como Dios. Jesús perdonando pecado. Tus pecados te son perdonados. Y ellos dicen, solo Dios puede perdonar pecado. Pero ahora Jesús añade, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, o sea, ya contundente. Y le dijo al paralítico, a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Qué interesante esta historia, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús ya había estado en Capernaum, había estado en la sinagoga predicando, pero había estado sanando endemoniados, pero
la fama de Jesús se iba extendiendo y hubo un momento en que Él volvió a esa tierra. No sabemos de quién era la casa, no sabemos por qué Jesús volvió, pero dice que volvió a ese lugar. Y cuando llega a ese lugar, no va en este momento a la sinagoga, que podría ser para que nosotros pudiéramos entender la iglesia, pero Él va a una casa. Y entonces dice la Biblia que de repente, no sé si había vecinos cotillas, no sé si se enteraron por WhatsApp, no sabemos cómo se enteraron, pero dice que la gente empezó a ir a la casa aquella. Y dice de tal forma que la casa se llenó. Y entonces la casa dice que la gente estaba incluso ya a la puerta. Y entonces llegaron 4 amigos con un paralítico, eran 5. Y dice que lo cargaban en una camilla, tú puedes seguramente imaginarte esa escena, ¿no? Cargando 4, una camilla. Y entonces cuando llegan allí le dicen, mira, o sea, ellos se dan cuenta de que aquello está, como decimos aquí, hasta la bandera, está a tope, no hay forma de entrar. Y dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues lo que tú y yo haríamos seguramente, ¿verdad? Se subieron por una escalerita que había por detrás y empezaron a romper el techo, Empezaron a romper el techo. Obviamente no era un hormigón así duro. En aquellos tiempos tenía que ver con barro, con paja, algo así más, que era más fácil. Y entonces dice que rompieron el techo, tú imagínate la escena, ¿no? Y bajan al paralítico allí. Y dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Después dice que lo sanó. Pero quiero que te quedes con esta primera idea, tus pecados te son perdonados. Ahora, yo quiero hablarte de algunas cosas que puedo ver, ¿no? Un poco como un paralelismo entre la iglesia, la casa de Dios y esta casa. Lo primero que me gusta es que dice en este versículo que hemos leído, el versículo 1, la primera frase es, entró Jesús otra vez en Capernaum y después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Lo primero que Jesús hizo fue entrar en la casa. Y hermano, qué importante es como iglesia en este lugar que Jesús esté presente. Lo voy a repetir otra vez, porque creo que qué importante es que Jesús esté aquí presente. Si tenemos un gran sonido, si tenemos muy buena cantante, si tenemos un gran predicador, si tenemos una silla muy cómoda y Jesús no está aquí, escúchame, no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. Lo más importante, lo fundamental es que Jesús esté en medio nuestro. Su presencia en medio nuestra. Y esto es algo, hermano, vital para tu vida, vital para mi vida, vital para tu familia, vital para tus hijos, que Jesús esté en medio nuestra. Pero escucha esto que te voy a decir. Va a depender mucho también de ti y de mí, que Jesús esté. Dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo número 3, 20, un texto muy conocido, dice, he aquí, dice, yo estoy, está hablando Jesús, estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, ¿y qué? Y abre, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Pero dice esta frase, escucha, he aquí yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta. Jesús no estaba dentro, Jesús estaba a la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús estaba a la puerta? Bueno, luego se lo explica, porque esta era la iglesia de la Odisea. Y Jesús lo que le está hablando a esta iglesia es que deben de cambiar. Les dice, vosotros no sois, recordarán esta frase, ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio, dice, te vomitaré. Y lo que les dice, cambiad vuestra visión, cambiad vuestra forma de vida, iglesia. Y les dice esto, vosotros, dice, ¿no os dais cuenta que sois desventurados, miserables, pobres, ciegos y que estáis desnudos? ¿Sabes cuál era el problema de esa iglesia? Y este es el problema que tú y yo podemos tener y que puede hacer que Jesús quede a un lado de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia. La autosuficiencia. La autosuficiencia. Sentirnos que nosotros somos capaces de todo. Sentirnos que no necesitamos más que nuestra capacidad, más de lo que nosotros somos. Es como si yo, por ejemplo, me pongo como ejemplo, ¿no? Dijera,
bueno, yo soy un gran predicador, yo he estudiado muchos años, todo dependerá de mí, todo dependerá de cómo yo lo hago. Ahí es cuando estamos diciendo a Jesús, quédate a la puerta. Y la iglesia nunca puede perder esto. No importa que haya crecimiento, no importa que haya avance, no importa que haya nuevos ministerios. Jesús tiene que estar presente en todo lo que hagamos. Presente en tu casa, en mi casa, presente en tu iglesia, en mi iglesia, presente en cada lugar. Tenemos que decir, Señor, sé tú el centro. Pero fíjate cómo esta gente decía que no tenía necesidad de nada. Que no tenía necesidad de nada, eso es lo que pensaba. Y Jesús les dice, ¿no os dais cuenta de que sois ciegos? Que estáis desnudos. Que en otras palabras, que no tenéis nada. Y tenemos que entender esto, y tenemos que revisar esto. Y estamos hablando en un contexto de iglesia, que Jesús siempre esté en medio nuestra. Y esto va a depender de nosotros, que nosotros nos enfoquemos, que nosotros nos esforcemos, porque Él sea el centro de todo lo que hagamos. De todo lo que hagamos. Fíjate que dice la Biblia que después, en el versículo 2 dice que Él llegó a la casa e inmediatamente, fíjate, no dice después de una hora, no, dice inmediatamente, se juntaron mucho de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Hermano, cuando Jesús está presente y hay gente que tiene hambre de Jesús, necesidad de Jesús, deseo de ver a Jesús, la gente corre por acercarse a Jesús. Dice que inmediatamente la casa donde estaban se llenó. Y el motivo principal de esa casa no era ni el dueño, que no sabemos ni cómo se llamaba, ni era que la casa fuese lujosa. El motivo principal por el que todos fueron allí fue Jesús. Ese era el motivo. Y esta palabra que dice inmediatamente, ¿qué te habla a ti esta palabra? Ya está en el primer culto, ¿eh? Sentido de urgencia. No nos dice la Biblia si aquello fue un lunes, si fue un martes, si fue un domingo, si fue un sábado. Lo que nos dice que cuando Jesús puso un pie en aquella casa, inmediatamente, rápidamente, toda la gente se fue. Sentido de urgencia. ¿Sabes? Lo principal es que Jesús esté presente, pero luego también necesitamos tener un sentido de urgencia por conocer más a Dios, un sentido de urgencia por acercarnos a Jesús, un sentido de urgencia por ver a Jesús en nuestras vidas, ver a Jesús en nuestras casas, un sentido de urgencia. ¿Sabe lo que cambiaría nuestras vidas si realmente tuviésemos presente un sentido de urgencia? Te voy a dar un ejemplo muy práctico, muy sencillo. Nosotros vivimos en esta vida muchas veces sin este sentido de urgencia, de que la gente, como te he dicho antes, un día va a morir. Y cuando la gente muera, se va a una eternidad sin Dios. Si tú tienes este sentido de urgencia, como lo tenían los discípulos, lo que tú haces es no perder el tiempo, predicar el evangelio, enseñar a la gente, dedicarte para que esas almas puedan conocer a Cristo. Pero quizá hemos perdido ese sentido de urgencia y le dedicamos ahora más tiempo a, Netflix que a predicar la palabra. Sentido de urgencia, y no te sientas juzgado ni mucho menos, ¿vale? Esto es un ejemplo que pienso así, ¿no? Y lo veo también muchas veces en mi vida. Sentido de urgencia es cuando yo me levanto y tengo que hacer tantas cosas que a veces dejamos a Dios para lo último. ¿O cuántas veces nos pasa que decimos, hoy no he orado, hoy no he leído la Biblia, y lo hacemos a última hora corriendo, ¿verdad? Y nos quedamos porque estamos cansados. Pero el que tiene sentido de urgencia dice, como decía el salmista, Dios mío eres tú. ¿De qué? De madrugada. O sea, lo primero, de madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Un sentido de urgencia es lo que necesita la iglesia de este tiempo, de predicar la palabra, de entender que Cristo viene. Los discípulos, si tú analizas, su mensaje era este todo el tiempo: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y la gente estaba tan asimilada con esa idea, con esa visión, que incluso había gente que decía, bueno, si Cristo viene pronto, entonces ya no trabajo. Y entonces los apóstoles tuvieron que decir, no se trata de eso.
Tú sigue haciendo tu vida, pero ten un sentido de urgencia en las cosas. ¿Qué sentido de urgencia tenemos nosotros con las cosas de Dios? Muchas veces, ¿cómo nos pasa, no? Que, bueno, hoy hay culto, bueno, hoy que es viernes, bueno, si eso es el domingo iré. Tampoco hay prisa, ¿no? Y decimos eso. Bueno, sí, bueno, ya próxima. Y no tenemos ese sentido de decir, Señor, yo anhelo estar en tu casa, yo deseo conocerte más. Antes estábamos leyendo ese salmo hermoso, ¿no? Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice, escogería antes estar a la puerta, como esta gente, de la casa de mi Dios, que habitar en moradas de maldad. Y necesitamos recuperar ese sentido de urgencia por las cosas del Señor. Urgencia por predicar, urgencia por buscar más del Señor, urgencia por servir al Señor, urgencia por estar cerca de Él. Ya te digo, no sé si era lunes o martes o miércoles o jueves o viernes, pero esta gente seguramente habría mucho que ese día estaban trabajando, que ese día tenían otros planes, pero dice que lo dejaron todo y rápidamente se fueron a ver a Jesús. Esto es una cuestión de mis prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de mi vida? ¿Qué es lo que es más urgente para mí? Por ejemplo, muchas veces cuando nos invitan a una boda, a un, no sé, a un evento, a cualquier cosa que tú dices, oh, esto es importante. Yo estoy seguro que movemos todo para poder estar en ese momento, que sí. Nos esforzamos. Sentido de urgencia, sentido de prioridad. Y la iglesia tiene que tener esto muy presente. Que Jesús esté en la casa, lo primero, pero después también un sentido de acercarme a Él, un sentido de buscarlo, un sentido de predicar su palabra. Dice la Biblia en el versículo 2, que se juntaron mucho, como te digo. Pero ¿a qué se juntaron allí? Dice la Biblia que se juntaron todos, que no entraban ni aún en la puerta, y entonces Jesús les predicaba la palabra. Les predicaba la palabra. Y esto me dice algo muy claro, hermano. La iglesia tiene que ser un lugar donde se predique la palabra. Y cuando pensamos en predicar la palabra, yo estoy seguro que tú estás pensando en este lugar, en este espacio, en este predicador. Pero yo no te estoy hablando solamente aquí, que esto es súper importante, que prediquemos desde el púlpito la palabra. Venimos a escuchar la palabra. Pero también en cada conversación que tú puedas tener con tu hermano, con tu amigo, con tu compañero, también puedas predicar la palabra, hablar la palabra. Que la Biblia no sea solamente un libro que tú de vez en cuando, no, sino que sea lo que tú hables por tu boca, lo que tú compartas. Predicar la palabra, hermano, no es una opción, es una obligación para el creyente, es una necesidad para el creyente. Porque a través de la palabra podemos primero conocer más a Dios, pero también podemos tener una vida de rectitud. Por medio de ella es que podemos alcanzar las promesas de Dios y también ayudar a que otros puedan conocer al Señor. Hay un texto muy hermoso que alguna vez lo he compartido, pero me encanta este texto y siempre lo oro para la iglesia. Y es Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Si estás apuntando en tu mente, ¿verdad? Isaías 2 y 3. Dice, ahí está en pantalla, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, dice que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes. Es un texto que habla algo postrero, ¿no? Algo profético. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra. Me encanta esa frase que dice que corramos a la casa del Señor. Oye, qué bueno sería, y es algo que tenemos que orar, ¿no? Que la gente venga corriendo con el deseo de escuchar la palabra. Pero el texto dice, nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas. Tú y yo tenemos la responsabilidad, como te digo, de predicar la palabra. Y cuando hay personas nuevas que vienen, tenemos también que enseñarles para que ellos puedan caminar en la senda.
Pero para eso yo tengo que conocer la palabra, yo tengo que amar la palabra, yo tengo que honrar la palabra, yo tengo que empaparme de la palabra. No empaparte de un vídeo de Facebook que te ha llegado y que se supone que habla de Dios. No, de la palabra, de la Biblia, de la Escritura. Y necesitamos un sentido de urgencia también por conocer más la palabra. Y como te he dicho antes, por predicar. Que Jesús esté presente, que haya un sentido de urgencia y que prediquemos la palabra. Son pilares fundamentales en nuestras vidas, en nuestra comunión con Dios. Pero ahora quiero ir a una segunda parte de algo que también veo en esta historia y me gusta. Y es lo siguiente, dice el versículo 3. Que entonces, ahí estaba la situación de la casa, dice, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y hicieron un agujero, ¿no?, para bajar al paralítico. Mira, qué interesante este momento. Yo no sé si puedes tú en tu mente imaginarlo, ¿no? Una casa, la gente abarrotada, ¿no? Esto es como cuando habéis estado hace poco, ¿no? Los pecadores han estado en lo de las cabalgatas de los reyes, ¿no? Y a veces ahí uno está así, ¿no? ¿Verdad? Apretado, o en un concierto, no sé si está en un concierto, en un evento importante. Y tú dices, bueno, aunque sea así, ¿no? O de medio lado, ¿no? He visto conciertos que hay gente que está hasta de medio lado, así, porque no hay hueco. Y tú dices, el niño me lo subo a los hombros, ¿no? Para que por lo menos pueda ver, yo qué sé. Estás allí. Y ahora de repente, imagínate que tú estás en todo aquello apretado y de repente ves que vienen 4, ¿verdad? Con un paralítico. Y dices, tú a ver por dónde entra esto. Y ellos vienen con esa camilla y dice que lo cargan 4. No sabemos si ese paralítico era un familiar, no sabemos si era un amigo, no sabemos si los 4 fueron los que le dijeron, mira, vamos a ir a ver a Jesús, o si el paralítico fue el que les pidió, oye, mira, he escuchado que hay un tal hombre llamado Jesús que me puede... No lo sabemos. Pero me gusta esta frase que dice que este paralítico era cargado por 4. No sé si alguna vez has cargado a alguien sobre tus hombros, imagino que sí, ¿no? Yo tengo la espalda reventada de mi hijo. A veces los tengo que cargar a los 2. Pero este hombre dice que era cargado por 4. Que digamos que el trabajo se reparte, ¿no? Y es interesante esa escena, ¿no? Y esta expresión, cargado. Yo creo que hay una verdad detrás de esto y es que, como te he dicho antes, la iglesia tiene que tener la palabra muy presente, pero también tenemos, escucha esto, que cargarnos los unos a los otros. Cargarnos los unos a los otros. Llevar la carga de mi hermano es también parte de mi responsabilidad. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y mira qué frase dice después. Y cumplid así la ley de Cristo. Y yo pensaba en esa frase, ¿no? ¿Qué significa la ley de Cristo? Cumplir así la ley de Cristo. Porque Jesús, hermano, cargó en sus hombros el pecado del mundo, cargó en sus hombros nuestras rebeliones, nuestros miedos, nuestras enfermedades. Y por eso este texto nos dice que así cumplimos con la ley de Cristo. Es una ley. Jesús nos dio ejemplo. Él cargó el pecado del mundo. Y tú y yo también tenemos que cargar, no el pecado, pero ayudar a nuestro hermano. Llevar las cargas los unos a los otros. Muchas veces, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad y yo sé que nos afecta en cierta forma, pero no podemos ser una iglesia donde cada uno sea individual. Muchas veces hay personas que vienen y dicen, bueno, yo voy al culto, escucho el culto, me voy a mi casa. No, somos iglesia, somos familia. Hay gente que menosprecia el valor y la importancia de lo que es la iglesia. Ahora, también tenemos que ser conscientes de que la iglesia no somos perfectos. Dile al que tiene a tu lado, no eres perfecto. Díselo. No eres perfecto. No somos perfectos. No somos perfectos. Y por eso nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser animados. Necesitamos ser corregidos.
Nos necesitamos los unos a los otros. Qué triste es cuando hay un hermano o una hermana que está pasando, imagínate, me lo voy a inventar, ¿vale? Pero una situación de enfermedad, y nadie se entera de esto. No, es que no quería molestar, hermano. No, ¿por qué? Tenemos que tomar esa responsabilidad de decir, por ejemplo, en este 2025 me voy a dedicar a cargar a hermanos. En el buen sentido, ¿eh? No a cargármelo, sino a cargar, a llevar su situación, a orar por él, a bendecirlo, a estar por él. Y yo te pregunto, hermano, ¿a quién estás cargando tú? A lo mejor sería bueno un ejercicio muy práctico, es que tú puedas decir, mira, durante este año 4 personas a las que voy a estar cargando, bendiciendo, orando, llamando, no lo sé, 4 personas, como hicieron esto. Son 4, ¿no? Porque llevaban a uno. Y a lo mejor intenta que no sean todos de tu familia. Alguien que a lo mejor no tienes tanta relación, tanta comunión. ¿A quién estás cargando tú? Porque el texto en Gálatas, hermano, dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Qué carga estás llevando tú hoy? ¿Por quién estás tú orando? ¿Por quién te estás preocupando? Esto es importante. Y ahora viene la otra parte, que es esta. ¿Te estás dejando cargar por otras personas? Porque muchas veces somos así también. No quiero que nadie se entere de mi problema. Si tenéis algún problema, pues decidme y oréis por vosotros. Pero si yo tengo un problema, yo no voy a decir nada. Y eso también tiene que ver con la autosuficiencia, con el orgullo. ¿Cómo nos cuesta a veces pedir ayuda, verdad? Estamos viviendo una situación y nos cuesta pedir ayuda. Y hermanos, no somos menos, no pasa nada. A veces necesitamos que alguien nos cargue, que alguien nos lleve delante del Señor, a que alguien nos diga, oye, vamos a orar juntos. Oye, anímate, vamos a ir a la iglesia o vamos a hacer esto, y que podamos tener ese sentido de unidad. Yo estoy contento porque sé que en la iglesia, en líneas generales, obviamente no somos perfectos, pero sí que me encanta cuando veo que hay preocupación los unos por los otros, que nos intentamos cuidar, que nos intentamos arropar. Pero aún más tenemos que tenerlo presente. Y a veces no se trata de que vengan a mí, sino que también yo pueda decir, este es mi problema, esta es mi carga, esta es mi dificultad. Ora por mí, hermano, dame una palabra de aliento, no sé, algo. Y ser bendecido de esta forma. Como te digo, no sabemos si el paralítico era familiar, qué era, pero ellos se esforzaron por cargarlo y llevarlo delante de Jesús. Y esto tiene que ser algo que en nuestra vida también como iglesia tiene que estar. La preocupación, la necesidad, el esfuerzo de decir, yo quiero ver a mi hermano a los pies de Cristo. Yo quiero ver a mi hermano más cerca de Jesús. ¿Me seguí hasta aquí? Eclesiastés 4:9, lo leo rápidamente, dice, mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Hermano, por eso existe la iglesia. Porque la iglesia, los unos a los otros, podemos animarnos, ayudarnos, alentarnos, estar juntos en esa unidad. Jesús sabe que en esta vida que tenemos aquí en la tierra no va a ser fácil el proceso. Pero cuando estamos en un ambiente de unidad, un ambiente espiritual, un ambiente de fe, eso nos anima, eso nos levanta. Por eso, a veces, y no lo digo como un reproche, ¿vale? Entiéndemelo bien, pero a veces he visto personas que dicen, yo entiendo que se puedan enojar con cosas que tengan que ver con la iglesia, con la vida de la iglesia, porque no somos perfectos. Pero a veces hay personas que dicen, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero congregarme, ¿no? O cualquier cosita así. Y no nos damos cuenta de todo el valor que eso tiene sobre nuestra vida. La iglesia no la creó un hombre, fue Jesús. Jesús dijo, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia.
Fue Jesús el que instituyó. Y Dios ama a su iglesia. Su iglesia no es perfecta, siempre habrán situaciones, siempre habrán dificultades, pero la iglesia de Dios es a lo que Dios ama, es a lo que Dios bendice y es donde Dios quiere también estar en medio de la iglesia. Ahora fíjate que en el versículo 4 dice que no podían acercarse a causa de la multitud. Como te digo, imagina esa escena donde tú estás ahí y de repente ves que vienen 4 con un paralítico. Yo te pregunto, ¿qué harías? ¿Los dejas pasar? Te dicen, oye, por favor, ¿me dejas pasar? ¿Tú los dejarías pasar? ¿Sabes que además decimos, es que si yo te dejo, pero es que... O como decía en el primer culto, ¿no? Nos ponemos serios como en la fila del Mercadona, ¿no? Aquí no pasa ni uno. Entonces, ¿cómo somos? Porque yo veo un principio aquí también importante y es este. Mira, muchas veces hay personas que quieren acercarse a Jesús y nosotros podemos ser tropiezo para esa persona. Un freno para esa persona. Y a lo mejor no nos damos ni cuenta. Porque no es solamente lo que yo pueda decir, es también mi estilo de vida. Yo a veces puedo pensar, bueno, si yo, por ejemplo, voy a poner mi caso, ¿vale? Si yo me aparto de Dios, bueno, ese es mi problema, esa es mi vida, esa es mi cosa con Dios. No, hermano, porque lo que yo haga le puede afectar a ella también. Le puede afectar a mi familia, le puede afectar a mi iglesia. Yo puedo ser de tropiezo también para otro. Y a veces no nos damos cuenta. Cuando uno dice eso, ¿no? Yo mi vida y que... No, estamos siendo egoístas también. Y no nos damos cuenta de que hay ciertas cosas que podemos hacer y ser de tropiezo para que otros se puedan acercar a Jesús. Algo que yo les decía a los responsables, y también lo digo delante de la iglesia, es que el otro día tuvimos una reunión de responsables de las diferentes áreas y yo les dije, ustedes tienen autoridad para hablar, para direccionar, pero siempre todo hacerlo sobre la base del amor. Si perdemos eso, lo perdemos todo. La base de lo que hacemos tiene que ser el amor. Cuando alentamos, cuando animamos, tiene que ser el amor, pero también cuando corregimos, la base tiene que ser el amor. Tiene que ser el amor. Para no ser de tropiezo para otras personas. A veces, hermanos, y nosotros no nos damos ni cuenta que nos están mirando, que nos ven como un ejemplo, y podemos ser de tropiezo con lo que decimos, podemos ser de tropiezo con lo que hacemos. Y tenemos que tener cuidado, porque fíjate lo que dice Jesús, no lo digo yo. Pero Jesús les dijo en Mateo, y esto se lo decía mucho a los fariseos, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dice, mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Y dice Jesús, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Es decir, el mundo genera tropiezos. Claro, las tentaciones, las situaciones. Dice, pero hay de aquel por quien venga el tropiezo. Y yo puedo ser una piedra de tropiezo y no darme ni cuenta, fíjate. Y afectar la fe de una persona, dañar su fe. En vez de que esa persona se acerque a Jesús, yo sea un freno y diga, no, aquí no pasa. Y no se puede acercar a Jesús. ¿Me sigue hasta aquí? Ahora, estos hombres me gusta. Bueno, quiero ponerte una imagen, porque esto tiene que ver con la iglesia también. Sabéis que tenemos, como se dice, contacto, ¿no?, con las tierras catalanas. Y hay una cosa que es impresionante que se hace en Cataluña, que se llama Castell, ¿puede ser? Castells. Y es esto, son torres humanas que hacen. Y esto, hermano, cuando se hace en Cataluña, o sea, es un evento único. Y en esta torre que tú ves, hay ancianos, mayores, hay jóvenes y hay niños. Normalmente, el que llega a la parte de arriba más alta suele ser un niño. ¿Por qué? Piénsalo. Pesa menos. Pero esto es la iglesia, hermano. Los más mayores, los medianos y los niños, todos son importantes, todos pueden formar esa composición que tú ahora lo ves y dices, qué bonito. Pero eso también tiene un riesgo, ¿verdad? Tú imagínate que uno se tropieza.
Y se pueden hacer de daño que no te das una idea. Porque los metros que llegan son altos. Por eso hay tanta gente siempre alrededor. Es impresionante. Y la iglesia es impresionante. La iglesia de Cristo es impresionante. Pero también tiene riesgos. También puede haber situaciones. Pero todos tienen su valor. Todos son importantes. Y si construimos todo en una misma dirección, que es Cristo, amando a Cristo, sirviendo a Cristo, entonces podemos hacer cosas grandes. Y yo cuando veo esta imagen siempre pienso en esto, en la iglesia. En la iglesia. Gracias por ponérmela. Mira, después dice, y continúo, que estos hombres, y voy terminando, eran hombres valientes, eran hombres de fuerza y eran hombres de fe. O sea, ¿en qué cabeza cabe llegar a un lugar, encontrarte con que no puedes pasar y que yo no sé quién sería de los 4 o los 5 que diría, oye, ¿y si rompemos el techo? No sé si pensaron en cuánto valdría después arreglar eso. Tú imagínate el dueño de la casa súper contento y de repente empieza a ver que está rompiéndose el techo. Seguramente si fuéramos espiritual diría, un ángel está cayendo. No sabemos, pero lo que ocurre allí es que cae el techo, se abre el espacio y entonces desciende la camilla, ¿no? Y dice que Jesús vio ¿el qué? La fe de ellos. Necesitamos una iglesia de fe, que no haya nada, escuchar, que lo detenga. Que sea una fe inquebrantable, una fe total, una fe esforzada, una fe apasionada, una fe que contagia, una fe que es admirada. Estos hombres a mí me encantan porque no se quedaron en la cuestión de decir, bueno, ya está, venimos otro día. No, había tal sentido de urgencia, tal sentido de importancia que decir, yo voy a llegar sí o sí. Y no me importa. Y no me importa. Y si luego hay que pagar los costes del techo, se pagan. Pero la prioridad es mirar a Jesús. La prioridad es que nuestro amigo esté cara a cara con Jesús. Y una iglesia, hermanos, llena de fe. Ahora, es una fe bíblica, no una fe loca. Porque a veces se nos va la fe y decimos, bueno, y se nos va, ¿no? O sea, consciente, sabiendo, ¿no? No es una fe tampoco decir, creo que Dios existe y ya está. No, una fe que es práctica, que se ve en el día a día. Vivimos por fe, dice la Biblia. La fe tiene que ser parte de nuestra vida, de nuestro día a día. Una confianza plena en Dios. Aunque como decíamos la semana pasada, aunque se levanten oleajes, tempestades, una fe que mira a Cristo, que dice, Señor, yo sé que tú puedes. Y estos hombres estaban llenos de fe. A veces inclusive nos pasa, ¿no? Que oramos por, no sé, un enfermo y no tenemos fe, ¿no? Nos cuesta. Los discípulos fueron muy honestos, ¿no? También, mostraban que a veces su fe se debilitaba también, ¿no? Necesitamos ser honestos con Dios y decir, Señor, aumenta mi fe, que yo crea aún más. Pero no solo que sé que tú estás, sino que yo pueda ver, confiar en que tú obras hoy día también. Ahora, este muchacho cuando llega delante de Jesús, voy un poquito rápido, es interesante. ¿Qué estaban esperando los 4 que descendieron a Jesús? Después de haberse pegado la paliza, después de haber roto aquello, después de decir, bueno, a ver cómo pagamos todo esto. Cuando llegan allí y Jesús lo mira al paralítico y ¿qué le dice? Le dice, tus pecados te son perdonados. Perdona, pero no sé tú, a lo mejor eres muy espiritual, yo soy menos espiritual, pero yo digo, hombre Jesús, la idea es que lo sane. Esa es mi idea, o sea, la hemos traído aquí, paralítico, ¿entiende? O sea, la idea es que lo sane. Y Jesús lo ve y dice, tus pecados te son perdonados. Yo no sé si Jesús se giraría, seguiría predicando, porque dice que después, como vio que los otros en su corazón estaban cavilando, entonces habló. Pero en principio le dijo, tus pecados te son perdonados. Y hermano, a veces venimos con necesidad de la iglesia. Hay gente que viene igual con una enfermedad, con un problema, con una angustia. Y esperamos que Jesús nos sane, restaure. Y te hago una pregunta, ¿Jesús puede hacerlo? Puede, no lo dudes, claro que puede. Pero la prioridad es que tu vida sea salvada. La prioridad es que las almas sean
salvadas, que pasen de muerte a vida. Y Jesús tiene el poder, tiene la autoridad para decir, tus pecados te son perdonados. Nosotros oramos para que la gente se sane. Nosotros oramos para que la gente sea bendecida, todo lo que tú quieras. Pero sobre todo lo más importante es que la gente pueda tener un encuentro con Jesús y puedan pasar de muerte a vida. De muerte a vida, tener la salvación. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor mi hermano Alejandro, vamos a poner el caso, tiene la pierna mal y Dios lo sana, pero hay una triste noticia. Y es que un día él morirá. O sea, la pierna un poquito ayuda un tiempo, pero después va a morir. Pero si sus pecados han sido perdonados, si él se ha arrepentido, si hay una comunión con Cristo, eso perdura hasta la eternidad. Esa es la prioridad. Y no podemos perder de vista esta cuestión. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y vino a sanar, vino a traer restauración, pero a salvar lo que se había perdido. Y este hombre se fue sano, pero también se fue salvo. Y hoy, no sé si tú le has entregado tu vida a Jesús, pero hoy es un buen día para que tú le digas, Señor, a lo mejor no me voy de aquí sano físicamente, pero sí que sé que tengo una salvación, una vida eterna contigo. Y quiero terminar con el versículo 12, y ya con esto vamos terminando. Versículo 12, estamos ya pasaditos de hora. Dice, entonces el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todo. Dice, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Hermano, la iglesia está puesta como un luminar, como esa luz para que alumbre. Y el deseo es que la gente pueda glorificar a Dios. La gente vea a través de nosotros, que nosotros podamos ser ese canal donde la gente pueda ver, pueda asombrarse y pueda decir, Dios existe, Dios es real. A mí me encanta, ¿no? Cuando a lo mejor hemos hecho un evangelismo, cuando a lo mejor hemos hecho un culto y hay una persona que no conoce la Escritura, no tiene una comunión con Dios, pero te dice, oye, algo ha ocurrido aquí. Dios me ha hablado, Dios me ha tocado. Cuando tú ves que esa persona dura, es quebrantada por el Espíritu Santo. Y este es el objetivo de la iglesia, tanto para adentro como para afuera, que nosotros glorifiquemos a Dios y que la gente en la calle pueda también glorificar a Dios. Nunca, dice ellos, nunca hemos visto tal cosa. Me encantaría, ¿no? Que la gente en la calle, en Lucena, o donde tú estés, pueda decir estas palabras. Nunca he visto nada igual. Dios es único. Y hay un peso de responsabilidad, hay un peso de trabajo, hay un peso de fe, de esfuerzo para la vida de la iglesia. Y este tiene que ser nuestro enfoque final, que la gente glorifique a Dios. Que la gente glorifique a Dios. En aquella casa se glorificó a Cristo. En aquella casa se maravillaron del poder de Dios. Amén.